Estem avui a la casa de la marquesa de Quirós, en Gandia, al marc de l'exposició de la revista Simal. I per a conèixer la revista i l'art contemporani que es feia als anys 80-90, Marc Beltrán ha convidat a Román de la Calle, catedràtic d'Estètica i Teoria de l'Art a la Universitat de València, professor durant tota la seva vida d'Història de l'Art i per a molts de nosaltres també professor a la vida, i el pintor José María Iturralde, pintor compromès en l'art abstracte durant tota la seva trajectòria artística, conservador des de la seva fundació als anys 66-67 amb Jordi Teixidor del Museu d'Art Abstracte de Cuenca. I bueno, anem a escoltar-los i a veure què ens conten de Simal, de la revista, i d'art contemporani. Historiadora del arte com a gandiana, pues és tot un honor, de veres, és tot un honor tindre a dos figures tan importants i tan il·lustres per a l'art valencià contemporani com són el pintor José María Iturralde i el doctor Román de la Calle, des que podríem estar parlant més de mitja hora de cadascun. En este caso, sobre todo, la importancia radica en que ellos fueron de los primeros que apostaron por la figura de Pascual Lucas y apostaron por la revista Simal como un momento difícil, un momento de génesis, un momento de dificultad, porque hoy en día podríamos decir que la sociedad ya está más habituada, gracias a las políticas culturales que se han realizado a lo largo de todos estos años de democracia. La gente ya está más familiarizada con el arte, con acudir a las exposiciones, leer artículos de críticas, incluso asistir a coloquios, a eventos, pero en esos momentos era duro, ¿verdad?, para el idealista de Pascual Lucas crear todo lo que luego pudo llegar a crear él. Seguimos, creo yo, con el entusiasmo. Pues realmente fuimos de alguna manera capaces de hacer algo que con el tiempo parece como, en fin, el hecho de que estén ustedes aquí, estoy muy agradecido de que hayan venido, pues ha sido posible aquellos esfuerzos, muchas cosas. Hablando de, has nombrado exposiciones, etcétera, pero en parte una de las bases de mi trabajo ha sido gracias a Gandia y a Pascual Lucas, que en un momento determinado su galería y su figura y sus relaciones, sobre todo con París, hicieron que, aparte de exponer aquí, que fue una exposición para mí muy interesante, en el año, creo que fue en el 78 o 77, después expuse con Pascual en París, poco después, y fuimos a París y para mí fue un lanzamiento, es decir, que le debo a Gandia ese empujón que me sirvió. Bueno, decía que estoy muy agradecido a Pascual Lucas, a su galería, a Vicente Galera Cerny, a Román de la Calle, a las personas que colaboraron en aquel momento, en aquella revista que fuimos haciendo entre todos, pero vamos, el editor era Pascual, ¿no? El director era Galera Cerny y una serie de personas que procurábamos hacer lo posible para que eso siguiera adelante. Yo empezaré explicando cómo conocí a Pascual y directamente o directísimamente como conocí a Iturralde y a Vicente Aguilera. Mi relación con Aguilera comenzó a través de Mercedes, su hija, que era compañera mía de curso en los comunes y por lo tanto desde el principio teníamos una relación. Alguna vez fui a su casa,
pero no habíamos forzado una relación especial. Y en esta línea de cuestiones quiero hacer una reflexión que yo creo que históricamente, con la distancia pasada, es obligada. No había ninguna conexión relacional entre los estudios de filosofía y bellas artes. Siendo así que incluso en un momento determinado el director de la escuela era el mismo que era el decano de la Facultad de Filosofía. Esa responsabilidad moral la lanzo sobre quien tuviera que hacerlo. Garín padre, la verdad, siempre mantuvo separadas ambas funciones suyas. Quizá también hay que reconocer que en el ámbito de la historia del arte los estudios terminaban en Goya. En la generación siguiente no pasaba del posimpresionismo. Las pinturas negras ni se veían, las de Goya. Quiero decir que nos vimos obligados en el ámbito de la estética en hacernos cargo del arte contemporáneo. La primera vez que el arte contemporáneo se explica en la facultad fue en nuestro departamento. Es justo decirlo, y de ahí viene mi obsesión por crear la Asociación de Críticos de Arte. La creación de la asociación tenía que pasar necesariamente por la figura más destacada en nuestro ámbito, que era Vicente Aguilera. Recuerdo, nos conocimos en casa de Vicente Aguilera, a Pascual lo conocí en casa de Vicente Aguilera, y a Navadire, a Vicente Aguilera lo conocí en su casa. La necesidad, a mi modo de entender, de unir estética y crítica, para mí fue básico. Explicar la estética para un filósofo era una tentación, y cuando te dabas cuenta, los globos metafísicos se habían ido por el aire. Yo daba clases en filología, en historia del arte y en filosofía. Los alumnos eran distintos. Nunca caí en la tentación de explicar el mismo programa. Hubiera sido fácil. Y en muchas asignaturas se hacía. Y eso explica por qué en los planes de estudios acabaron eliminándose asignaturas cruzadas. Porque la responsabilidad debía pasar por hacer programas ad hoc. Y para nuestro grupo, el programa ad hoc era explicar los principios estéticos desde el arte contemporáneo. Y el arte contemporáneo, egoístamente hablando, lo tuve claro, debía vincularse al arte valenciano de la época. Por situar, perdona que te interrumpa, porque a lo mejor habrán asistentes que no conozcan la figura de Vicente Aguilera Cerny. Ha sido fundamental, el pilar más importante que ha tenido el arte valenciano desde la época de la transición hasta hace cuántos años hace que falleció. En 2005. Y fue el principal promotor e ideólogo de la revista Cimal, que a su vez era amigo de Román, amigo de José María Iturralde, y tenía una red importantísima de amigos artistas que fueron poco a poco adscribiéndose a las publicaciones de la centro revista era, Cimal. en cierto modo, la casa de Vicente Aguilera Cerny en Valencia. Bueno, has preguntado cómo conocí a Pascual Lucas, pues a través de Vicente Aguilera Cerny, claro, como Román. Claro. Un día, pues, recuerdo que Vicente me habló de una galería estupenda que había en Gandía, con una persona que estaba muy abierta a proyectar exposiciones de lo último, ¿no? Y de lo más avanzado, incluso exposiciones internacionales, como así fue, quizás por su relación
que tuviera Pascual con París o con una serie de críticos de arte y de artistas que provenían casi siempre de París, pues pasaron por aquí y los conocimos también en Valencia. Bueno, pues primero me habló de Pascual y luego vinimos aquí y vimos su galería y muy pronto yo hice una exposición aquí y aquello fue el comienzo de una gran amistad. Sí. Y bueno, eso fue el principio con Pascual y con Vicente Aguilera Cerny. Pero vamos, yo a Vicente lo conocía muchos años antes, sí, desde los años 60. El filtro pues, y la introducción del galerista Lucas en todo lo que era el entramado artístico de la Valencia del arte contemporáneo. El departamento pues, se volcó con la revista. Y como, me imagino, Aguilera se dio cuenta del núcleo teórico-estético que existía. Un año después de la aparición de la revista, Aguilera convoca, a través del Museo de Vilajanés, que había él mismo promocionado unos años antes, el primer Congreso Internacional de la Crítica de Arte. Era el año 80. La verdad es que el staff internacional de la crítica estuvo aquí. En Gandía. Aguilera tuvo el detalle de encargarme una ponencia. Eso se lo tengo que agradecer. Y encargarme del segundo congreso como coordinador. Por lo tanto, Aguilera fue muy generoso. Me imagino que notó el interés que desde la universidad se tenía con respecto al arte contemporáneo. El desarrollo de Aguilera fue al margen de la universidad, lo cual en esa proyección histórica me hace valorar mucho más su esfuerzo. Sus inicios, porque había recibido una beca en Alfonso Magnànim, el arte medieval. Es decir, que la evolución de Aguilera hacia el arte contemporáneo fue un esfuerzo personal. Ya había dirigido antes algunas revistas. Aguilera, con respecto al arte contemporáneo, corrígeme si me equivoco, intentaba promocionar poéticas constructivas que él creyera que era el momento de desarrollarlas. Aguilera no estudiaba el perfil del momento, sino que imponía, sí, opciones constructivas determinadas. Si veis, los distintos grupos que él promocionó estaban relacionados con el momento, pero selectivamente él construía su poética, es decir, las claves constructivas que los artistas debían de alguna forma seguir. Por ejemplo, el grupo Parpalló. El grupo Parpalló tiene dos fases. Aguilera y Alfaro acabaron reduciendo de tal manera la nómina del grupo Parpalló que un filtraje determinado dejó una 10ª parte del grupo previo. Era un lenguaje constructivo el que él quería, el auténtico Parpalló, porque el primero se le fue de las manos en la medida que a él le gustaba definir poéticas. Años después, dejando algún paréntesis, se preocuparía por la crónica de la realidad. Y años después se preocuparía por el antes del arte. Poéticas en sí radicalmente distintas. Lo que quiere decir que la evolución del arte lo seguía bien y seleccionaba aquellos aspectos que él consideraba determinantes e imponía una poética y un grupo de pupilos a los cuales le creaba el grupo y los protegía. No era un historiador genérico, excepto cuando se trató, curiosamente, otra beca del arte americano.
Cuando hizo su famoso, en la editorial Guadarrama, gran obra en torno al arte español, fue cuando él se puso a estudiar sistemáticamente el arte, al margen de la universidad. Me pongo en su piel y me ponen los pelos de punta el esfuerzo inmenso que debió de hacer para construir una biblioteca extraordinaria y un archivo extraordinario como él tenía. Chapo, un joven filósofo que vuelve, que quiere construir estética, que ve que hay una persona ajena a la universidad, que quiere de alguna forma que se cree la asociación de críticos. Está claro que debimos volcarnos unos y otros. Cuando él habla, me habla por primera vez que va a crear una revista que se llamará Cimal. Veníamos hablando y recordando que en Francia estaba la revista Cimés, con la misma idea, incluso la misma etimología de la parte superior del arte. Su contacto con el contexto francés e italiano es el mismo contacto que Pascual Lucas desarrolla. No así el caso de Iturralde, donde su vinculación con lo anglosajón y lo americano especialmente es totalmente distinta. Yo creo que Aguilera te admiraba de una manera especial porque veía en ti una especie de antena de información complementaria que a él le venía bien y adecuada. Si hubiera habido una relación entre filosofía y bellas artes, quizá el adelanto hubiera podido ser importantísimo. Cuando se inaugura la Facultad de Filosofía, años 70, tu grupo hizo una intervención con unas flechas que implicaban subir por unas escaleras, bajar por otras, una especie de performance de arte conceptual que nadie entendía como desarrollo de un lenguaje. No sé si recuerdan, la crítica de arte existe ese enlace con Cimal. Sin las generaciones de los críticos que se crearon en los años 80, difícilmente Cimal hubiera tenido la contrapartida, estoy hablando desde el punto de vista histórico y teórico, con el contexto local, valenciano y nacional. Porque el internacional sí que lo buscó directamente Vicente. Y los artistas que exponían en la galería, en las 3 galerías que Pascual de alguna forma tuvo, estaban todos vinculados a esos contactos idearios y en el contexto italiano y francés que él se movía. Y en la Asociación de Críticos hubo 2 grandes bloques. La universidad era el ámbito natural y el contexto del periodismo. De ahí surge precisamente que Juan Ángel Vasco, que era como secretario tal, dejara el magisterio, hiciera historia del arte y entrara el profesor. Fue una especie de conversión, un San Pablo que cae del caballo cuando se da cuenta que los estudios que había hecho no eran lo que le satisfacía. El aporte extraordinario de Aguilera y su grupo y el proyecto, y ahora hablaré de Pascual, para la universidad fue extraordinario. 79 sale el primer número que maqueta, diseña justamente José María. Yo asistí al génesis de la revista, los primeros pensamientos de Vicente Aguilera Cerny me los transmitía de alguna manera, entre otros muchos pensamientos que tenía, o sea pero llega un momento que en fin, una serie de situaciones confluyen y la revista sale adelante, editada por Pascual Lucas. Como decía antes, pues nos reuníamos en el despacho de Vicente, a veces veníamos aquí, a veces venía Pascual allá, y entre todos pues íbamos gestando cada uno de los números. Vicente, claro, era el alma de la revista y todos estábamos supeditados un poco a lo que a él le parecía muy bien. Si la revista sale en 1979, has nombrado Arte y Ciencia, Vicente Aguilera es toda esa serie, esas trayectorias de algunos artistas y pensadores y personas vinculadas con el mundo del arte que trataban de establecer vínculos entre el arte y la ciencia, pues Vicente estaba ahí, claro. Y yo también, porque a mí siempre me ha interesado ese aspecto. Hablábamos antes del arte que se hace,
más o menos lo generamos 10 años antes, o sea que hace 50 años. La revista hace 40 años y lo de Antes el Arte hace 40 años. Inmediatamente después de Antes el Arte, que duró 2 años y medio o 3, pues surgió otra posibilidad de trabajar en esa línea científico-artística en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, 1968. Todo esto gravita también en la revista y en las cosas que hicimos y cómo nos movíamos y cómo proyectábamos las cosas. O sea que casi 10 años antes pues estábamos trabajando con lo que se llamaba entonces, le llamábamos una computadora y bueno, pues era un poco como el instrumento, la herramienta que utilizábamos para proyectar lo que queríamos más o menos hacer, relacionado con una sistemática que pretendía pues racionalizar el proceso creativo de alguna manera. Éramos conscientes que el arte es un milagro al final, y si no, pues por mucha racionalidad que propongamos. Y bueno, quiero decir con esto que la revista sale en un momento en el cual ya verdaderamente había una base constructivista, de alguna forma pues científica también, al menos tratando de relacionar y establecer esos vínculos, esos paralelismos con la ciencia. ¿El objetivo de la revista era a nivel difusión mediática popular o era más de carácter intelectual? ¿Cuáles eran los principales objetivos del génesis de Pascual Lucas con su revista Cimal y Vicente Aguilera Cerny? Y en cualquier caso, ¿creéis que lo consiguió? Pues la revista, a mi modo de ver, no hubiera surgido sin la galería y sin las exposiciones. Pascual Lucas, la primera galería, diríamos, el inicio de la galería aquí en Gandía no empezó con un nivel de programas, sino que se fue adaptando al conocimiento con Aguilera. Seguramente, lo hemos venido hablando, Pascual Lucas volviera a hablar de Vicente Aguilera y fuera él quien se pusiera en contacto con él. El contexto para mí es fundamental. Pascual Lucas fue la horma del zapato de Aguilera y Aguilera fue el calcetín, permitidme, por no repetir la horma, del pie de él. Creo que Aguilera en la revista encontró un impulso incluso fundamental para su actividad personal. ¿Por qué digo esto? En el 76, hagamos memoria, se producen dos sucesos duros para Aguilera. Aguilera era el pope de la crítica valenciana y del arte valenciano. Históricamente es así. La famosa exposición de Venecia, con el proyecto que presenta Aguilera y el que presenta Tomás Llorens, digámoslo así con los dos nombres, chocan por motivos plurales, políticos, sociológicos, de intereses de grupos italianos y españoles. No vayamos a poner solamente dos nombres. Dirigí una tesis sobre ese tema. Y cuando tú dices una tesis, gracias a la persona que da la tesis, acabas sabiendo mucho más que si tú hubieras leído sobre el tema. El revés que recibió fue que se encargó el programa del ámbito español como eje de aquella edición al grupo de Tomás Llorens, Arroyo, etc. Alfaro. Segundo revés, la famosa exposició Els altres 75 anys. El ayuntamiento quiere de alguna forma rememorar 75 años, muerte de Franco, nueva exposición, y encarga a Felipe Garín, hijo, y a Aguilera un programa expositivo.
programa expositivo que, por el motivo que fuere, podríamos hablar mucho sobre ello, se ha publicado bastante, diríamos, por simplificar, que no cuadra a las aspiraciones de cambio del contexto artístico directamente vinculado a los artistas valencianos. Tanto es así que la reacción hace que se construya una exposición alternativa, porque la primera se hizo y casi nadie fue a verla ni a inaugurarla al ayuntamiento, y se hacen una serie de galerías y se llamaba Els altres 75 anys. En alguna entrevista, un crítico de arte amigo, Manolo García, explica este punto muy bien, y es como el corte y la separación que entre el contexto artístico valenciano de los artistas jóvenes se produce con respecto a Aguilera. Aguilera había sido durante años asesor de la Galería Punto, alma mater de su trayectoria. Punto apoyará la exposició als altres 75 anys, una de las partes se hará en su sala. El rompimiento, distanciamiento, dureza. Yo estaba anclado en la Complutense, pero como mi familia vivía en Valencia, mis hijos, yo iba y venía, la lanzadera era yo. Y seguí cerca y lejos la diatriba correspondiente. Estoy convencido, difícil saberlo si los dos protagonistas no están entre nosotros, que ese acercamiento entre Pascual y Aguilera solucionó una tensión determinada e incluso llegó a vincular la figura de Aguilera con Vilafamés y la revista y las tres galerías. Hasta el extremo que los críticos de arte, que estamos gestionando la creación en el 80 de la Asociación de Críticos, nos desplazábamos a hacer reuniones a Gandía los días de inauguración. La conexión, pues, con lo que aquí se exponía, con la revista, entusiasmados. En la Facultad de Filosofía no podían pensar entrar en una revista. Sí podían pensar. Jo estava preparant una revista que es deia Reüll, que va ser uns anys després, i va ser un enfrontament en Aguilera. ¿Cómo? ¿Sacas tú una revista? Perdona, antes de que se vea mal, estaba yo buscando dinero para esta revista, tenía el título. También farem les paus. Pueden haber dos revistas en el mismo ámbito. Una internacional, Reüll no era internacional, aunque se vendiera en los mejores sitios, en la Fundación Miró y en los mejores sitios de París, porque tuvo un gancho determinado. Quiero decir, de nuevo, que las relaciones no son fáciles en los ámbitos determinados. Y Aguilera exigía fidelidad a extremos máximos. Sin Pascual, Aguilera en esa etapa no hubiera sido lo mismo, y al revés. El problema era esencialmente económico. Mantener aquella revista era un sacrificio inmenso. El día de la inauguración me vi obligado a recordar a Gloria y decir que seguramente sería la persona que más sufrió en ese sentido. Este inmigrante, sin el Colegio de Arquitectos, no hubiera... Esa fue la única institución que fue capaz de entender que una actividad privada podía ser respaldada institucionalmente. El Colegio de Arquitectos y la figura de Alberto Peñín, no nos equivoquemos. Es obligado ponerlo sobre la mesa. Pero hubo una soledad inmensa institucional, un silencio terrible. A mí me gusta reconocer las cosas porque los homenajes también implican sacar esos elementos negativos que me imagino que eran las gotas de sangre que tuvieron que sufrir. Faltó un reconocimiento económico. Cuando se presentaba la revista, tot era... Pero cuando había que pagar, que no era ningún tipo de negocio, la soledad era total. Me comentaba José María Iturralde que habían veces que los recursos económicos eran tan ínfimos
que iban cambiando de diferentes editores. Encuadernadores, Imprentas, encuadernadores. Porque los medios económicos eran muy escasos. Recorríamos. un soñador, Sí, esa es la... capaz de sacrificar su propio patrimonio por ese ideal de la obsesión del arte contemporáneo. Yo no le pondría como ejemplo de empresario, sí como ejemplo de soñador, capaz de identificarse con una actividad y dar la vida, no por su literalmente, sueño, por su sueño. claro. Y eso nos lo contagiaba a todos. Quizás no debería decirlo. Varias de las obras que están expuestas en la exposición son mías, que yo compré para que con ese dinero se pudiera pagar al encuadernador, porque tenía secuestrados los números de la revista y no podía salir. No más divorciada de la Madonna de milagre. Sí. Las cosas no son fáciles. Sí. Y en el reconocimiento debe también mostrarse todos esos aspectos determinados. Sin embargo, consiguió reunir toda una serie de firmas internacionales, hacer un programa de atenciones diferentes, porque no solamente daba información, daba reflexión. Recuerdo una conversación que tuvimos, que en algún sitio he visto que fue una idea. No, la propuesta de dejar una tribuna universitaria fue nuestra. De hecho, la primera la escribí yo. Entendí que la revista también tenía que tener ese nivel universitario, donde en cada número escribiera una persona fuera del contexto español, italiano, francés, porque era donde más en el contexto se movía con las posibilidades de conseguir firmas no remuneradas. Excepto algunos números monográficos que planificamos en el departamento con artistas y escritores internacionales, que acabamos pagando a la universidad como un free los derechos correspondientes, porque si no, después de haberlo traducido y preparado, no podíais ir a una revista. Es decir, que había un entusiasmo capaz de movernos a extremos soñadores extraordinarios. Tener los números de la revista, ver todo ese material donde no solamente se habla en un contexto donde, insisto, el arte contemporáneo no se daba en la universidad. Los alumnos comenzaban a trabajar y utilizaban eso. Yo, el trabajo en quinto de arte era hacer un trabajo sobre un artista valencià vivo. Uy, y la bibliografía la tienes que hacer tú. Ves a ver l'obra, ves a visitarlo, le haces una entrevista. Fue toda una metodología que en la historia del arte fue capaz de cambiar. Y en el ámbito de la estética, porque al principio el ámbito de la estética era solamente teoría. Recuerdo cuando las plazas de Bellas Artes, en el Tribunal de la Estética, tuve que salir a defender a las personas de Bellas Artes que estaban allí, que no tenían por qué ser filósofos. Y mantener tensiones con colegas de otros ámbitos que luego se han convertido, son especialistas en arte contemporáneo. Pero está bien. Todo eso, tengo que reconocerlo, lo debo a la conexión Pascual-Vicente, que no es solamente algo individual, sino colectivo. Se creó la Asociación de Críticos, que quizá no se hubiera hecho sin esa dinámica, porque escribíamos en la prensa, pero saber que podías escribir en esa revista a nivel internacional, junto a firmas internacionales, que podías ir a un congreso y hacer tu ponencia, que podías desplazarte, coincide, además, y tú lo acordarás perfectamente, con la cantidad de ayuntamientos que hacen concursos. Porque hay yo creo que hay que recuperar ese pensamiento. Muere Franco, la transición, no sabíamos nada ni de nuestra historia del arte contemporáneo anterior, ni del contexto. ¿Quién era quién? ¿Qué fem? ¿Quién está al nostre costat? Recuerdo que la primera exposición que se hizo fue Perspectiva 80, que me encargan el texto. Era el primer texto de un catàleg d'art contemporani que yo escribía. Un filósofo que especulaba. Los dos globos que se van tienen que ser dos bolas de hierro, que es el ser crítico de arte, que es hablar del arte.
Hicimos el listado de todo lo que se movia en el contexto joven artístico valenciano. Una exposició plural, però essencial, i en aquestes 7 o 8 exposicions paral·leles d'aixòs anys necesitábamos saber quién era quién y mirar hacia atrás y saber quién era Renau. ¿Qui és ese que li diuen Renau que ha vingut? Recuperar la historia y construir la historia. Y la revista ayudó y mucho. El hecho de que los críticos, los jóvenes críticos, nos desplazáramos aquí, y part del millor de la ruïna era aquells sopars de reunió. De reunió, pobre, sí, Pasqual, sí. Per això la mala consciència. Quan tens que comprar un quadre i tal, dic, bueno, escolta, ja vam arruïnar els sopars aquells, ara ens toca pagar nosaltres. Es un ambiente extraordinario donde el contexto de la universidad no puede tenerse en cuenta sin ese otro fenómeno social que estaba en Gandía. Pero en paralelo hay más, y ahí sí que entras tú. Es cuando una ley convierte a las escuelas de bellas artes en facultades. Y todos tienen que hacer la tesis doctoral, y teoría, y revistas, y llegir. Todos con el cimal bajo el brazo. Es que es un momento que no... Algunos colegas diuen, en lo que llegir la tesis en llegir. Me leo 7 libros. Bueno, però si la tesis té 100 llibres, és com si t'hagués llegit 100 llibres mitjançant l'altre. Es decir, que hay tarannás generosos y otros cerrados. Y eso se trataba también en la universidad. Esos trasvases son necesarios. Y empiezan los departamentos, empiezan las cátedras, empiezan a querer escribir sobre ellos y a exponer en estas galerías. Porque se dan esos 2 extractos, los internacionales y los jóvenes que van subiendo. ¿Qué jóvenes eran? Los que ahora son catedráticos que se han jubilado, que necesitaban que se escribiera sobre ellos. Y sobre todo, también aclarar sus ideas y dialogar y hacer las tesis. Todo eso forma un mare magnum vital donde personas extrañas a la propia universidad fueron capaces de dar una mano, de echar una mano. Yo mismo estaba dando las 2 universidades. En el Politécnico daba estética en arquitectura e ingeniería. Estuve a punto de opositar a estética en arquitectura, lo que pasa es que convocaron antes filosofía, pero me estaba preparando las 2 y li va vindre Arnau de pilotes, clar. Esa es la historia, es nuestra historia, pero es la historia de Aguilera y es la historia de Pasqual, que con una generosidad extraordinaria nos recibía y se acercaba. Qui fa la tribuna universitària ara, per la propera? I a buscar qui era. I les reunions que fem. Quan s'enteraren de que estava solucionada la part econòmica uns anys, gràcies a això, amb l'atenció amb l'arquitectura, que ningú pense que aquí... No. Era darle a la revista el alcance correspondiente que hubiera podido solucionarse perfectamente, porque también Gimal atendía al contexto, entrevistando a quien dirigía Arco, a quien dirigía Miró, la Fundación Miró, es decir, que también tenía los pies puestos en nuestro contexto nacional, local y internacional. Esa es un poco una de las conclusiones que después de mucha investigación yo creo que he llegado, en el sentido de que Pasqual Lucas ha sido pues un soñador, pero que no tuvo el refrendo institucional que correspondía. No tuvo. Y de hecho, pues vosotros mismos lo habréis vivido en el sentido de que lo daba todo por los demás y en beneficio de Pasqual Lucas, yo recuerdo una enciclopedia internacional que tenía de arte, que la tenía toda subrayada y sucia y manejada. Se preparó y muchísimo. Porque yo noté exactamente cómo cuando iba a venir tal artista, el tío se informaba. Ese esfuerzo es un esfuerzo importante, que a veces oblida. Sus hijos, no hay ciencia infusa en ese sentido. Vicente y Pasqual no han podido acudir hoy por motivos profesionales, ya se lo he comentado a
a José María y a Román, pero sí que me decía, mi padre no era un erudito, pero sí que le gustaba documentarse al máximo y a lo mejor pues en su afán pues os empujó. Una pregunta que yo quería hacer al maestro Iturralde es, ¿tú crees que el exponer en la Galería Pascual Lucas te sirvió como plataforma artística internacional? Sí, porque no todas las galerías se atrevían a exponer ese arte contemporáneo del que ha hablado. Luego era una galería de Sergio. Vamos, la gente que entendía, lo mismo que la revista, la revista no era una revista de divulgación primaria, era una revista potente, con los artículos hechos al máximo de sus posibilidades. Era una revista muy intelectual y en ese sentido radical, y por lo tanto pues servía también de divulgación de lo más intenso que se podía vivir en el mundo del arte internacional. Para nosotros era una fuente excepcional, porque tampoco es que se recibieran revistas de arte contemporáneo así como así, ni siquiera en las universidades, estaba en el Politécnico. Luego otra cosa que quería decir al hilo de lo que hablaba Román, de esa especie de vacío que tuvo Vicente Aguilera. En el año 78 fue el comisario de la Bienal de Venecia, el comisario de España, ¿no? Y de los artistas. Y claro, yo viví aquello, estuve con él, expuse también, y realmente fue un renacer otra vez. Y coincidió con que al año siguiente pues salía la revista, es decir, que Vicente llegó otra vez con mucha fuerza, porque sí que fue reconocida su participación. Además, él tenía en Italia pues una serie de personalidades que lo seguían, que lo admiraban y lo apoyaban perfectamente. Julio Carlos Argán fue la palanca fundamental. En 1968, lo del Mayo francés, que luego siguió de alguna manera la Bienal, yo estuve con Vicente Aguilera en la Bienal de Venecia del 68, aquello fue impresionante para un joven el vivir aquella situación. Quiero decir con esto que esa trayectoria, esos conocimientos de Vicente Aguilera Cerny y los que aprendíamos con él, pues luego se volcaron de alguna manera en esta revista, ¿no? Porque gracias a que Pascual pues lo permitió y lo potenció y lo hizo posible. Y todo el arte internacional en favor de Aguilera fue la famosa exposición España Libre, sí. Que vivo Franco todavía hace una exposición internacional mostrando lo mejor del contexto español y con el respaldo del respaldo de Aguilera, en ese sentido. Eso fue un reconocimiento muy importante. Sin embargo, volviendo a la soledad y al aislamiento, ¿no os extraña que cuando en la misma época se desarrolla toda una cultura artístico-política, social en el contexto valenciano, a Aguilera se le aparta del planteamiento, por ejemplo, del Bilbao? ¿No lo habéis pensado? El dolor, yo me pongo en su lugar, Yo creo que era el carácter crítico irascible que tenía y que no era fácil. Yo puedo contar, si he insinuado 2, puedo contar 7 o 8, ¿no? Para mí fue un problema porque yo entré en el Consejo Rector del IBAM antes de que se hiciera, ¿no? Y varias veces recordé la figura de Aguilera, pero era un silencio total. No le importaba darle el premio de la Generalitat, yo estuve en un jurado y lo fomenté porque era justo, pero no. Todo eso es preciso, que es la cara y la cruz de la fama, de los contextos, y eso que él había dirigido en el contexto valenciano el PSP de Galván, que luego se asimilará al PSOE. Es decir, analizando esa época que hemos vivido, hemos sufrido, hay aspectos durísimos de aislamiento. Bien es cierto que la idea de Aguilera respecto al IBAM
era distinta a la que... Era distinta. ¿Te acuerdas? Sí, La polémica sí, sí. con artistas. Sí, tuvo... Bueno, yo escribí un artículo larguísimo sobre eso de 30 páginas que se ha publicado muchas veces, sobre el rompimiento que hubo en ese momento. Unos querían que fuera el Instituto Valenciano de Arte Moderno y el otro que querían que fuera de Arte Valenciano. Y claro, el rompimiento. Pero ¿consideráis que Cimal ha sido el coadyuvante a toda esta generación de artistas que en la época de la transición, finales de los 70, 80, el arte valenciano tuvo una eclosión de grandes figuras? Mencionar pues al presidente José María Iturralde, Eras, Boix, Armengol, podríamos estar nombrando Bichavila, Huisalema. Todo eso es anterior, Entonces, es que todo eso es anterior. Es anterior, pero ¿consideráis que sirvió un poco para...? Si al caso de las generaciones siguientes. Siguientes. Las generaciones siguientes. Sí. De todas formas, cuando Cimal presta atención, por ejemplo, a la escultura valenciana joven, femenina, ya está ahí, ya se ha desarrollado. Es decir, que así como los grupos que creó Aguilera sí que eran normativos, en el sentido de que propiciar una poética, Cimal no propició poéticas. Sí que atendía a los artistas... Individualismos. Sí, porque hagamos un poco de historia. Se abre la galería aquí en Gandía, se coge un programa de prestigio, se hacen buenos catálogos para que puedan venir esos artistas de prestigio. La inversión en los catálogos era considerable y ese fue, lo recuerdo perfectamente, el argumento de Aguilera reiterado que sacaba de que, escolta, si casi la revista es la suma de los catálogos. Ese fue un poco, diríamos, el calzador para seduir a Pascual para hacer la revista. Y eso se mantiene, porque los artistas que exponían, sería interesante hacer una tabla de los artistas destacados que han expuesto en su galería, si han tenido o no artículos. Claro, cuando ya no se hacen catálogos, sino que entran ahí, hay artículos en la revista vinculados a las exposiciones que se hacen. Eso era criticado también por muchas galerías que se negaron a colaborar con publicidad, digámoslo claramente. Porque decía, no, jo no puc posar publicitat o donar diners a la revista si la revista, al margen de los elementos internacionales, lo que publica son sus artistas. Es complejo todo, lo has preguntado y lo digo. Yo creo que es interesante el saber exactamente el contexto. Y el funámbulo, sin pértiga, va por encima. Porque cuando había dificultad, quien aconsejaba era Aguilera. Però que traia la cartera era Pascual. Pues en realitat jo tinc prou amistat en els fills de Pascual Lucas i sobretot en Vicent, que pues, són companys d'infància i de jocs i de moltes experiències, y siempre estaba diciendo, es que mi padre hizo mucho por el arte en Gandía. Gandía fue un crisol de vanguardia a nivel internacional y sí que se le ha estado dando, pero una exposición como la que actualmente pues se ha realizado, pues ha servido para que se recuerde su figura y pues en este caso pues se consolide pues Gandía, en el momento en el que se vivió en Gandía en la época de Pascual. Afortunadamente pues acaba de venir ahora que se ha tenido que ir por motivos diversos. Estaba con nosotros pues la alcaldesa que en su momento estuvo en este momento, que era pues Pepa Frau con Pascual, y pues era un momento en el cual pues Gandía era el crisol del arte de vanguardia a nivel casi español. Hay un elemento que a veces se olvida, es la vertiente educativa que las galerías desarrollan. La vertiente educativo-cultural, pero es que está la vertiente económica. Y la galería es la suma de los dos. Pero esa vertiente de educación a través del arte se olvida a menudo. Y es injusto.
Ahora se está hablando tanto de la mediación, de la educación de l'arte, però això s'ha oblidat. No, de fet, ara... I Chimal va fer el seu paper. Ara els escolars i tots van a les galeries d'art a veure inclús el procés de gestació de com es fa una selecció d'obres, és a dir, que hem avançat prou. I des d'on estiga, com a gandiana i amant de l'art, agraïsc a la figura de Pasqual Lucas i a la seva dona, com tu bé has dit, tot l'esforç anímic y económico que va a suposar la revista Cimal en ese momento. Aquellas exposiciones que veníamos a ver eran ejemplares. Nos apoyábamos en esas exposiciones, veíamos cosas muy buenas y al mismo tiempo también con la revista teníamos acceso a unos conocimientos que de otra manera eran muy difíciles de conseguir, no había otra cosa. Yo tengo que decir que muchas veces muchas veces trabajabas temas, investigabas temas, porque dos números después iba a ser sobre la creatividad, por ejemplo, y trabajaban y tal, porque tenían que hacer en la tribuna universitaria, hacer 7 artículos, 8 artículos básicos. Eso, chapó. Es decir, por eso subrayaba la conexión de la revista educativamente y con la universidad, que no se ha subrayado lo suficiente. Y ahí queda como documento histórico. En cualquier caso, Lo lamentable, como cualquier otra revista, es desempolvarla y volverla a leer. Sí, la publicación que se ha hecho de la exposición, que tenemos textos de... O habría que pensar, y aquí podéis hacerlo, en digitalizarla y ponerla Sí, al de todo. Sara. El millor homenatge, a banda del que s'ha fet, seria digitalitzar la revista i posar-la a l'abast. Pues eso queda... Ahí queda en la taula. Quedan los deberes pendientes. Perquè si no... Sí. Jo la tinc tota, però no tots la tenen tota. No, pues ara no van a fer. Que jo, com diu ma mare, soc cabudeta. És el millor homenatge que li se pot fer a un home que va ser capaç d'arruïnar-se per el seu ideal i la seva obsessió de l'art contemporani. Bueno, creo un milagro de una revista avanzada, Sí. que para esos momentos era lo más avanzado que teníamos, pero bueno, no es que fuera solamente lo más avanzado, estaba en el momento de lo que se hacía en el mundo, ¿no? Y eso pues para nosotros... Y date cuenta lo que representaba a un chico joven que lo hacía bien, en general, exponer en su galería y que salieran artículos en esa revista. I aquesta vessant educativa d'aquesta generació d'artistes joves que ara estan jubilats i són ja de primera, tenen aquest arrel que jo crec que ells personalment no oblidaran. No han pogut estar així o no s'han interessat o no s'han enterat, però moltíssima, hi ha tota una saga d'aquesta generació que van exposar el dia de la revolució, sí que n'hi havia en tot. Aquest aspecte ja que entendreu. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna aportación? ¿En qué momento la Facultad de Historia, la Facultad de Filosofía y Letras, que no hay Facultad de Historia, da el salto al arte contemporáneo? També va ser alumne de Felipe Garín Pare i va estar a la matrícula perquè era becari i ho traia tot matrícula, tenia que anar-me al coll a treballar, que això va ser la palanca de pelar-nos l'orella estudiant. I Goya era el màxim. Va ser la generació següent, justament en aquesta època, quan van començar a pensar que jo donava en història de l'art estètica. I quina estètica anava a donar? Lo de sempre. Vamos a ver Michelangelo i tal. No per res, xapó a Michelangelo. Vull dir que això es pot veure, ves a Itàlia, ho veus, estudiar. No, veure el que està al teu voltant. Tindre criteri propi. I va ser difícil, perquè moltíssima gent no entrava en el joc. Això d'anar a veure exposicions a les galeries i fer treball sobre les obres o visitar els artistes i escriure sobre ells, l'obsessió era la bibliografia. Va ser ja, diríem, les darreries... Jo començo com a professor així en el 68. Després només torne 10 anys després, al 78, diríem que Bellas Artes s'incorpora justament al 78-80 com a facultat i ja comença tot les darreries del 70 a principis del 80. La dècada dels 80. Hi ha un llibre que vam treure en el Ivan, que vas coordinar jo, que es titula El arte de los 80, si no recuerdo mal.
tots així que paga la Generalitat, perquè resulta que eren els 10 anys d'estatut, i estaven tots generosos, 10 anys d'estatut, passaven el llibre, colors i tal i tot. Va ser l'any que ve, 11 anys d'estatut, 12 anys d'estatut, no serà una col·lecció. Va ser un llibre extraordinari on explica, entre altres coses, expliquem els professors que escrivim el canvi dels 80, no sols en l'interès dels escultors, dels grups d'artistes, de les galeries, el que pot representar el Safar, per exemple, una galeria xicoteta capaç de canviar totalment la gent jove en aquest sentit. Hi ha tota una història, he dit abans, els premis dels pobles, que ara tenen museus d'art contemporani, perquè porten 40 anys comprant obra. Molts han tancat en la crisi. Hi ha tota una història que som nosaltres. Qui anava de jurat? Sí, doncs Aguilera, Blasco, anaven de jurat als pobles. De què coneixia jo Pepa Frau? De vindre al que feien un concurs de pintura i jo la veia. Quina alcaldessa més potent i més falta, pam, estàs capaç de tot, Jo ho he dit fa un moment, Sí, ha sigut una sorpresa molt grata. I així hi ha molts pobles que han fet tota una tradició. Hi ha un moviment i va tindre molt a veure en la transformació de l'Escola de Belles Arts en facultat. Perquè nous maneres d'entendre l'art, noves investigacions, avui en dia la Facultat de Belles Arts és de les millors d'Espanya, si no dic la millor. Hi ha tota una història darrere que continua, que contarem otro dia. Moltíssimes gràcies a tots i gràcies de nou per recolzar l'art, que molta falta fa. Gràcies.